Muy bien, gracias hermanos. Me imagino lo que pensaban aquellos hermanos cuando venían para estos pueblos. ¿A qué venían? ¿Qué los traía? Gracias, hermana Hani. ¿A qué venían? ¿Qué los traía? ¿Qué los impulsaba para venir acá? ¿Por qué dejar la comodidad en la que ellos vivían y venir a exponerse a lugares donde nadie los estaba recibiendo? Nadie los había invitado, por cierto, así de humanamente hablando. La única invitación que aparece allí en la historia ya es un poco más adelante cuando ahí por 1904 la iglesia aquí en Santa Rosa estaba muy decaída, muy decaída. Los hermanos se habían ido los misioneros y había quedado una sola persona que era la que como que todavía vivía en Cristo. Esa persona, bueno, después la vamos a mencionar, pero les voy adelantando que esa persona que en 1904 mandó una carta a los misioneros diciéndoles, regresen, por favor, vengan. Se llamaba Jerónimo J. Reina. ¿Quién lo conoce? El gobernador de la ciudad, de Copán, le mandó a decir a los misioneros que vinieran porque la iglesia había ido en picada. La historia nos marca cosas tan interesantes como esta. Siempre decimos que la iglesia es del Señor, que le pertenece al Señor, y ya hay razón. Cuando alguien piensa que la iglesia va a morir es cuando Dios ya está trabajando en los corazones de otros para llevarla adelante. Las nuevas generaciones que se levanten tienen que llevar muy claro en su mente, se les está dejando un legado, una historia, se les ha enseñado la palabra. Nosotros pudiéramos haber cambiado en muchas cosas como iglesia hace tiempos, preocupados porque, como dicen otros, miren que ustedes váyanse a los cultos de ustedes los domingos en la noche, vacíos, no, mire que no toda la gente va, se contentan con ir en la mañana, pero nosotros sí tenemos lleno. Haciendo los arreglos necesarios, yo creo que tuviéramos un excelente auditorio lleno de personas danzando y bailando y contentas de estar ahí, pero no habríamos cumplido con el cometido que tenemos de que la gente conozca a Cristo, conozca la palabra, para que nadie los engañe, para que no estén allí cayendo en trampas, para que la gente en las iglesias no esté preocupada por recibir dineros para ver si invierten. La gente tiene que estar preocupada por predicar el evangelio y la iglesia tiene que ser pura. Hoy tenía que estar respondiéndole a un hermano, me dice, ¿y qué pasa con eso del dinero? Y que nosotros no tenemos responsabilidad de lo que hacen otros, pero la iglesia debe mantenerse aun cuando no estemos miles en una reunión, debemos mantenernos firmes en el Señor. Si otros tienen negocios con la vida de la iglesia o quieren ser ONGs o lo que sea de la iglesia en el mundo con dineros ajenos, eso no es de nosotros. Nosotros tenemos que estar muy comprometidos con Cristo, con su obra. Si muchos no vienen con nosotros, ese es un problema de la gente. Pero que la iglesia no venda así su primogenitura, sí es un trabajo de nosotros. Que por a cambio de un plato de lentejas o una cantidad de dinero, la iglesia diga, pues no, pues vale la pena porque esto no es de todo el tiempo, hay que aprovechar ahora. Tenemos que ser una iglesia comprometida con Cristo. Si, perdón, si estamos comprometidos con Cristo, el dinero sí lo ocupamos, pero no es el dinero malo, mal habido, o que le compra la conciencia al pueblo de Dios, a los pastores, o que los pastores manipulen a la gente para tener satisfechos a los que les dan dineros. No podemos hacer eso. Preferimos que como le tocó a don Jerónimo mandar una carta, vénganse que la iglesia ven picada, quizá pedir auxilio en otro lado. Hermanos, apóyennos que la iglesia está pasando una crisis. Eso sería mejor.
como ir a Dolores y compartir allá con los hermanos, ayudar en eso. Pues digo esto porque la iglesia sí pasa por grandes dificultades a través de los años, de los siglos. Pues si la iglesia ha estado aquí en la pandemia de 1918, ahí estuvo la iglesia. Y hay todos griposos seguro, pero ahí sobrevivieron los hermanos. Después la iglesia como tal ha tenido testimonio de las guerras mundiales. Bueno, ahí también de la Primera Guerra Mundial, después vino esa pandemia, después se recuperan un poco las naciones y viene la Segunda Guerra y hoy nos estamos recuperando un poquito y ahí viene la tercera y a saber cómo va este mundo. Pues no es para asustarlos, eso de la tercera, no sé cuándo va a ser, pero aquellos están preparando los fusiles y todo para dispararse. Pero nosotros debemos seguir fieles a Cristo a pesar de todo. No podemos negociar con nadie, no podemos vender la integridad de la iglesia del Señor porque a nosotros nos parece que podemos cambiar rapidito para que se llene. ¿Queremos que la iglesia se llene? Sí. ¿Quiere usted que la iglesia se llene? Sí, por eso usted viene, porque quiere que se llene. Pero hay otros que no quieren y se quedan en casa. No. Bueno, hay otros que están enfermos, hay otros que andan de viaje. En fin, hay muchas situaciones que pasan. Pero vamos a orar un momentito y les voy a ir refiriendo quizá un poco más rápido la historia. Hay historias que las hemos contado una y otra vez, pero como siempre hay unos que otros nuevos. Entonces los que ya lo hemos oído tenemos que aprender más. Y los que no han oído se emocionan porque es primera vez que escuchan cómo fue que vino el Evangelio acá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, te damos gracias y te alabamos porque eres Dios de la historia, como vimos por la mañana, eres Dios eterno de la eternidad hasta la eternidad y tú eres Rey. Tu gobierno, Señor, es por sobre todo, en todos los pueblos y en todas las naciones. Aún hoy, cuando vemos que la gente está amenazando de guerras, hoy que vemos y escuchamos de esas cosas, tú sigues siendo el Rey. Nosotros quizá nos podemos asustar, afligir y preocupar por las cosas, pero realmente tú no estás conmovido, no estás preocupado, angustiado, porque tú tienes y eres el soberano, tienes el control de todo y nada se escapa de tu voluntad, Señor. Sigue siendo el gobernador, el que rige en el universo. Por eso podemos descansar, Señor. Nada va a ocurrir si no está permitido por ti. Y si nosotros hemos vivido y ya experimentamos una pandemia, hemos experimentado tiempos de violencia, algunos han vivido tiempos de guerra, otros han tenido parientes que estuvieron en la viva guerra. Sin embargo, aquí vamos, aquí estamos. Eres tú el Señor también, Señor de la historia sobre la iglesia en Honduras, Señor de la historia en la iglesia en Santa Rosa. Y aún ahí en este lugarcito donde estamos yendo, en Dolores y el Bijao, eres soberano, Señor, sobre todo y sobre tu iglesia. Pocos o muchos, eres Dios de la iglesia. Gracias por darnos este tiempo, este momento para compartir, hablar un poco, recordar la historia, recordar que los que se movieron por amor a ti y tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablando de la historia, una de las cosas que había pasado es que el Evangelio se estaba llevando bueno, muchos europeos vinieron a América del Sur. Por eso es un poco diferente la concepción evangélica que tienen los de América del Sur que los de América Central, porque a nosotros nos ingresó el Evangelio por Estados Unidos. Y hay algunas diferencias, tremendas diferencias entre los misioneros, cómo los misioneros abordaron el tema del Evangelio, de la predicación y sobre todo los temas de enseñanza como este que les mencioné por la mañana, el tener que ver con el dispensacionalismo, cómo aquellos vieron la historia en la Biblia, cómo Dios lleva la historia según la Biblia
y cómo aquellos la ven también según la Biblia. Entonces hay diferencias, pero lo que resultó es que América Central se la habían saltado. O sea que aquí América Central no, como que no importaba, diríamos. Ellos no estaban viendo este cordoncito que une las dos a América, un pedacito, una cintita que está ahí en el mapa, América Central. Allí estaba, no, estaba la gente, pero el Evangelio no era la prioridad traerlo acá. Y eso fue lo que Scofield y otros vieron. Dijeron, ¿cuál es el plan según Hechos 1.8? Quiero que me acuerden ustedes. Hechos 1.8. Cuando haya venido y me seréis testigos. Ajá. ¿Qué pasa si nos saltamos de una vez a Samaria? ¿Dejamos de un lado a Judea? Pues más o menos es la ilustración. La tal Judea era América Central y ellos no lo habían tocado. Ahí fue donde empezaron a ocurrir algunas cosas. El Dios de la historia, Él gobierna de la eternidad hasta la eternidad, Él tiene control soberano sobre todo lo que pase en el universo. La iglesia había sido levantada, movida por grandes campañas evangelísticas en Estados Unidos. Había otras facilidades ya entre ellos, muchos descubrimientos, incluso la facilidad de viajar por el mundo en barco, que ahora pues ya hasta están desapareciendo. Había despertar espiritual, grandes campañas evangelísticas que se realizaban, pero también había un impulso misionero. Estados Unidos en esos días estaba enviando misioneros a muchas partes del mundo. África, principalmente África, América del Sur, como dije, venían algunos misioneros del lado de Europa, y el empuje principal era hacia África y Asia, pero ahí muy cerca estaba ese pequeño territorio no alcanzado por el Evangelio. El istmo centroamericano seguía presa de la desgracia moral y espiritual. Así que Dios guió la vida de algunas personas a poner los ojos en América Central. El movimiento misionero, como se lo dije, pasó por alto esta pequeña franja de territorio que más tarde ellos dijeron, bueno, habíamos descuidado este sector. Dos finqueros canadienses se habían mudado a Costa Rica, a trabajar en Costa Rica, junto con sus familias. Eran cristianos. Y cuando llegaron a Costa Rica, encontraron se encontraron con un contexto totalmente lejano a las cosas de Dios. Las señoras podrían congregarse en algún lugarcito que había por ahí, pero en el corazón de ellas había un golpe terrible. La gente en Costa Rica y en toda América Central estaban viviendo en un mundo de perdición. Borrachos, mujeriegos, parranderos y fumadores. Eso eran la gente. Y muy religiosa, por cierto. Porque a esa altura la Iglesia Católica había traído el mensaje desde hace cuánto. El mensaje de la Iglesia Católica, ¿cuándo empezó a llegar? Vamos, los que manejan la historia. 1492, la conquista. Pues cuando llega la conquista, llega también la religión. La iglesia había, por ejemplo, en Honduras ya celebró hace varios años, 500 años, de la primera misa en Trujillo. Hace varios años, ya estamos por los 510 o 514, si mal no recuerdo. Entonces, contexto totalmente religioso, y la gente en la religión no siempre tiene un compromiso de santidad, porque la religión nos ata a cumplir los requisitos, pero al final es externo. Si voy y cumplo, está arreglado el asunto. Ya me vieron. Como cuando la gente dice, yo voy a ir a la iglesia, no tenía ganas, pero voy a ir para que me miren, porque si no me van a exhortar, porque hay hermanas ahí que
en la puerta lo esperan a uno y le dicen, mire, ahí, ajá, cometa, ajá, fulana tal, que hay días que no venía, ya nosotros, yo pensaba que usted ya no estaba, no vivía aquí en Santa Rosa, y ahí pues en la puerta la gente, ya sabemos quiénes son, que pasan esperando a la gente ahí en la puerta. Entonces, la gente vivía en su religión y externo es lo que, siempre las cosas de Dios, como que a la gente le han preocupado por lo externo, pero no por lo del corazón. Conversión, transformación. Eso no le ha preocupado a la gente. Es que me miren. Ay, si no voy a la iglesia, mi mamá, ¿sabes? No la voy a aguantar en la casa. Así dicen los muchachos también. Así que en ese contexto, esas dos mujeres, las esposas de estos canadienses, empezaron a orar para que Dios mandara personas y predicaran a los centroamericanos en su idioma, porque en algunos lugares sí se predicaba en inglés, pero no en español. Había que sacar esos borrachos de la cantina y traerlos a Cristo, esas mujeres y esos hombres, traerlos a Cristo, esos religiosos que vinieran a Cristo. Oraron y eso pues es lo que Dios empieza a responder en el corazón del doctor Scofield. Pensar en Centroamérica. Así que se dio a la tarea de orar y buscar personas que quisieran venir a Centroamérica. Se encontró con un hermano que se llamaba Luther Riz. Ese le contó a él que solo en Guatemala estaba la predicación del evangelio por parte de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana en Guatemala es muy antigua, más antigua que la centroamericana, más antigua que otras. Y yo recuerdo que decían que los estudiantes, como son muy malos, aunque sean de Biblia, cuando yo llegaba decían, no, es que me mandaron a la refrigeriana, porque era una iglesia muy conservadora, muy metódica en su culto, pero ya es una iglesia reconocidísima en Guatemala, por cierto. Fue la primera que llegó, pero también había llegado a la Mosquitia de Honduras y, bueno, ahí la Mosquitia de Honduras y Nicaragua, y también había, pues, alcanzado a los moravos. Pero todo el territorio hondureño estaba sin atención. No había predicación en el territorio continental. Sí había allá en las islas y en la orilla ahí del mar, en el litoral atlántico. Pues el 14 de noviembre de 1890 él convocó a unos hombres y constituyeron la Junta de la Misión Centroamericana. El doctor Scofield fue nombrado secretario y un señor de apellido Powell fue el tesorero, el señor Luther Riz fue el presidente de la misión y quedó establecido que sería una misión no denominacional, evangélica y evangelística. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la iglesia no estaba regida por una denominación tradicional. Los presbiterianos, los bautistas, metodistas y todos los que apoyaron el proceso, ellos no iban a tener como control sobre las iglesias que surgieran. Por eso muchos tomaron el estilo congregacional, pero otras iglesias son presbiterianas en el tipo de gobierno, es decir, por un consejo de presbíteros o ancianos o líderes o pastores. De hecho, la iglesia centroamericana, hoy la iglesia centroamericana ha reconocido como sistema de gobierno el cuerpo de ancianos, o sea, cuerpo pastoral. Ya ese es el gobierno de la iglesia aprobado. Así nos mandaron a decir. O sea, sí hubo un tratamiento, hubo un estudio bíblico para llegar a ese pensamiento, no es algo alocado. Como les dije por la mañana, hay que seguir estudiando, hay que seguir conociendo. Algunas cosas allá se pensaron de una manera porque así parecían bien, pero la Biblia dice cosas muy claras y las iglesias surgieron con cuerpos de ancianos o equipos pastorales, como se les llama hoy. Pues las iglesias tuvieron ese tipo de dirección, no denominacional. Algunos, por eso, han oído ustedes que algunos bautizan por aspersión, pero otros si no los meten al agua no hay bautizo.
Entonces, por eso, porque los misioneros traían esas tendencias y ellos, según el misionero que llegó al lugar, así era la iglesia. Eso ha ido cambiando, por supuesto, y las iglesias han tenido también que tomar su identidad en cuanto al bautizo. Para nosotros, bautizar es sumergir, así como la palabra lo implica. Antes de que los misioneros llegaran, entonces hubo una misión exploratoria. El plan establecido en Hechos 1:8 contemplaba el paso por este territorio, según ellos lo empezaron a hacer. América Central tendría que ser un pueblo alcanzado. Desde Inglaterra, un hombre, Roberto Atkinson, facilitó el dinero para los gastos de los exploradores enviados, imagínense. Desde Inglaterra le mandaron, y ahí tenía que venir por barco el dinero, saber cuánto esperaron. Ahora, no le hicieron ninguna transferencia ahí, sino que el barco ahí traía la encomienda con el dinero para que los exploradores o los que vinieran a Honduras recibieran los gastos de su viaje, que por cierto esa gira duró 18 meses. No es que, como que uno dice, vamos a la Mosquitia y regresamos a los 2 días. Había que quedarse 18 meses allá para saber cómo es. En ese viaje hicieron contacto con grupos étnicos. Fíjense que no encontraron muchos, como llamamos, ladinos. Llegaron a los grupos étnicos, mayas, caribes, misquitos o misquitos, porque a saber cómo, cada quien dice la forma, la cosa a su manera. Los famosos icaques, que son los mismos tolupanes, los de la montaña de la flor, que en realidad ellos no se llaman se hacen llamar tolupanes, sino tolpanes. Ellos descubrieron en esa misión la extrema pobreza en que vivía la gente acá, su sometimiento al catolicismo y por supuesto que había poco interés de la Iglesia Católica en atenderles. Ellos no representaban gran interés para los religiosos. Dillon vino acompañado de don Celestino Quesada y ellos terminaron su viaje exploratorio y luego con esto en mente se fueron, reportaron y empezaron a buscar gente. ¿Quién va a ir a Centroamérica? El territorio es fértil, está abierto, la gente tiene posibilidades para recibirnos. La gente del sector occidental de Honduras fue como la más receptiva. Por eso los exploradores pusieron su mirada en Santa Rosa, porque aquí había interés en oírlos. En otros lados los sacaban, pero en Santa Rosa la gente, con toda su enemistad religiosa, pero los misioneros pudieron estar aquí. Así que como resultado del informe y de la búsqueda, aparece por ahí el hermano Eduardo Bishop. Este hombre llegó a ser un hombre muy importante en el desarrollo de la misión. Tocó el Señor el corazón de don Eduardo, junto con ellos la señorita Dora Chip y Bel Purves, que pusieron también su mirada en Honduras. El hermano Dillon, el que trajo la exploración, vino a la exploración, seguiría en la misión buscando otros espacios para seguir predicando. Entonces llegamos así al ingreso de los primeros misioneros a Honduras. El primer equipo o contingente de misioneros que estaban listos para venir a Honduras fue integrado por estas personas mencionadas: Edward Bishop, su esposa y sus hijas, los esposos Armitage, los padres de la señora Bishop y un traductor que estaba en Costa Rica y lo trajeron para que les ayudara por lo menos el primer tiempo de estar aquí. Llegaron por la vía de Puerto Cortés el 30 de mayo, por eso que la Iglesia Centroamericana habla del último domingo de mayo. No necesariamente tiene que ser el 30 la conmemoración, pero es el último día del mes perdón, el último domingo, caiga la fecha que sea. Hoy cayó 31. Digamos que la fiesta tuvo que haber sido ayer. Pues llegaron a Puerto Cortés, ingresaron al país y ahí estaba un grupo de personas gigantescos, miles, esperándolos cuando bajaron del barco. Había gente con grandes rótulos, los Bishop, los Bishop, los Bishop. No, mentira, no había nadie esperándolos.
No había comisión como en un aeropuerto esperándolos. No, no estaban esperándolos. No había nadie, nadie los esperaba a ellos. Realmente era muy atrevido decir, vamos a Honduras sin tener pensado dónde iban a pasar ni la primera noche, ni la segunda, ni la tercera. Ellos estuvieron 12 días en San Pedro Sula, allí rentaron un local, una pensión, y ahí se encontraron con personas que habían conocido a Cristo, que conocieron a Cristo. El hermano Dillon había encontrado a don Salvador Galeano, un hombre de gracia, Lempira, a quien le compartió el evangelio, y que ahí se bautizaban en el mismo momento. Nada de lecciones de primeros pasos, no. ¿Aceptó a Cristo? Sí. ¿Cree que es salvo? Sí. Bauticemos a este hombre. Era rápido, no andaba con muchas cosas. Bueno, el 12 de junio la comitiva partió para Santa Rosa de Copán, a lomo de mula. Como dije, no les esperaba nadie. No había carreteras, tampoco había hoteles en el camino, y la gente era buena gente porque los alojaba, les daba lo que llamábamos posada. Dormían de posada en algunos lugares. Cuentan ellos que tenían que pasar por casas donde en el mismo cuartito estaba el perro, bueno, los perros, los gatos, hasta las cabras, o sea, las gallinas. Lo bueno es que uno podría quebrar un huevo y bebérselo a medianoche si tenía hambre. Pero esa era la condición. Y también recuerde las plagas de pulgas, alguno que otro piojo. O sea, la gente no tenía la comodidad de decir, aquí no hay piojo, no se preocupe. Allí dormían ellos, en ese ambiente. Cuenta que una vez una de las hermanas lavó la ropa y la puso a tender en un cerco de varillas, pero cuando llegó la halló toda calaseada, una cabra se la había masticado, se la comió la cabra. Todas las cosas fueron parte de la vida de ellos en ese tránsito hacia Santa Rosa, y llegaron a Santa Rosa y también aquí no era que había mejores lugares para vivir. Los transitaron por los lodosos, polvorientos caminos de San Pedro Sula, Santa Rosa, hasta el 22 de junio de 1896, cuando por fin vieron entre los pinares, allá, viniendo por allá quizás, a ver, por aquí, no sé, las casas arriba. Allá es Santa Rosa. ¿Se imagina la alegría en el corazón de ellos después de sufrir tanto en el viaje? Por fin llegar al lugar que habían designado. Dios los había guardado en ese camino. No crea que es que no había ladrones. Una hermana me está diciendo, pero es que antes de la gente era más honesta. La gente siempre ha sido mala. No hay para dónde. Por más que nos queremos decir que somos buenos, realmente el ser humano ha sido malo. Alguien los pudo haber matado, les pudo haber quitado a las señoras, se pudieron haber llevado las señoritas. Pero Dios lo guardó y los trajo hasta aquí. Traían a uno que se les pegó en el camino. Siempre se le pega a uno en el camino. Un vendedor de Biblias, el señor Moore de la Sociedad Bíblica Americana, se vino con ellos también. 10 días de viaje emocionantes, pero eran emocionantes porque ellos aprovechaban siempre para venir comunicando el evangelio por todos los lugares donde pasaban. Diríamos que gran parte del objetivo había sido alcanzado, llegar a Santa Rosa de Copán. Pero ¿qué les esperaba en Santa Rosa de Copán? ¿Cómo serían recibidos en Santa Rosa de Copán? ¿Tendrían buen recibimiento? ¿La gente los iba a perseguir? No sabían. Pero ellos ya estaban en Santa Rosa de Copán. ¿Cómo arranca la obra en Santa Rosa entonces? El viaje exploratorio del señor Dillon pudo percibir que en Santa Rosa de Copán había receptividad para el mensaje. De hecho, un hombre originario de San Agustín de Copán, don Teodoro Rodríguez, había recibido a Cristo como Salvador personal. Además, Santa Rosa era la cabecera departamental que contaba con una población aproximada de 4 o 5 mil habitantes. Estaba cerca de la frontera con Guatemala y también tenía acceso para El Salvador. O sea, era un lugar estratégico al fin.
La llegada de los misioneros a Santa Rosa puede interpretarse de alguna manera, pero sobre todo sabemos que Dios estaba guiando a los misioneros. No había otra manera de interpretarlo. Cansados de las penurias del camino, por fin llegan a Santa Rosa, agradecidos con el Señor por haberles permitido llegar al destino final. Esa noche encontraron una pensión donde se alojaron, no sé si era la San Pedro o cualquier otra. No, esas no existían todavía. Pero ellos encontraron donde ya había pensiones, eso es interesante, porque era una ciudad de viajeros. Permanecieron ahí hasta que encontraron una casa, probablemente la misma casa que ya creo que ha circulado bastante la foto. Yo en esta hoja la tengo, pero es que yo estuve muy perezoso para hacer la diapositiva. Yo no sé, no tuve tiempo de sentarme y decir voy a hacerla. Ahí está la casita que ha circulado en redes sociales y en muchos lados, donde aparece ahí, dice que ellos venden Biblias y no sé qué más cosas hacen, venta de Biblias, y muy probable esa casa tiene que ver con esta de aquí nomás, aquí en la casa de los López. Es muy probable. Ah, sí, aquí está la foto, pero no está muy visible. Esa es la que está ahí, sí. Pero no está muy visible ahí en el cuadrito. Claro, los muchachos pudieran ponerla ahorita, pero dicen que yo tengo que mandarles con tiempo todo. Y así es, hay que respetarlos a ellos también en su trabajo. Pues resulta que es muy probable que es esta. En algunas otras fotos de tiempos se ve al fondo como una especie de iglesia, pero allá al fondo lo que hay es la Escuela Jerónimo J. Reina. Pues ellos encontraron una casa espaciosa, y esa es espaciosa, con 8 cuartos y un gran salón. Pero ¿cuál era el principal problema, obstáculo que podrían haber encontrado? Hablar español. Bueno, solamente con el don de lenguas uno puede evangelizar a otros sin saber el idioma. Y ellos no tenían el don de lenguas, creo. Por eso el señor que vino de Costa Rica les ayudaba a traducir, pero ese los iba a dejar botados luego. Tenían que aprender a pura infantería. Yo siempre hago una bromeo con el hermano que está ahí atrás. No voy a decir el nombre. Pero él tenía un pastor que gringo. Mira, hablar más de 400 hermanas en Veracruz y todos entender mi español. Pues a ver si lo entendían, pero probablemente no lo entendían, pero él hacía el esfuerzo de predicarles en español. Una buena anécdota es que un día le dieron un programa en la radio y ya falleció el hermano. Pero los hermanos empezaron a recibir reportes, hermano, no le entendemos lo que dice. Por eso él dijo esa frase que mencioné, porque a un hermano lo ofendió, porque yo creo que es una ofensa, pero le dijo, hermano, escríbalo y un hermano se lo va a grabar para que otros lo entiendan. No, no digo, así fue yo, 400 escucharme y entender mi español. Entonces, había que hablar español, porque ellos no iban a aprender el inglés tampoco. La tarea evangelística inició el primer domingo con la llegada de ellos. Y saben que el primer domingo que ellos tuvieron vino don Teodoro. Hoy estaba hablando con el hermano Min, que es de allá de San Agustín, y me dice, estamos hablando de 20 kilómetros, porque aquí se nos habla de 30, pero es dando la vuelta por aquí, por Dulce Nombre, a salir allá. Pero viniendo aquí a salir a las Calabazas, pasando por Oromilaca, las Calabazas, subiendo por Yarusín, es más corto el camino. Entonces, muy razonable. Pero yo les preguntaba a unas hermanas también hoy, ¿y ustedes si caminarían 20 kilómetros para ir a un culto? No, pues si la gente ya no quiere ni caminar, si ahora si no vamos en el carro ya no vamos a la iglesia. Yo fuera a la iglesia, pero fíjense que no tengo carro. Pero cuando hay sed del evangelio, cuando la gente todavía no entiende, todavía no está, así como oír el nombre de Dios, así en vano como se hoy, cuando la gente empieza a conocer a Dios y ama a Dios, aunque no haya carro, la gente va. Nos lo mostró la gente en el pasado que allí venían, no tenían lámparas Coleman, tenían ocote, quemándose con la resina las manos, pero ahí venían por los mojados caminos, peligrosos caminos para las congregaciones. Esta gente vino
Pero además de eso, 300 personas dicen que estuvieron para oír la primera vez. Es que para la curiosidad, el evangelio no les preocupaba mucho. Les preocupaba que habían unos extraños ahí hablando en otro idioma. Ahí estaban oyendo. No oían nada, pero ahí estaban. 300 personas. O sea que parecía, eso era novedoso, que 300 personas estuvieran allí. El corazón de las personas sí estaba de alguna manera siendo movido para oír el evangelio, pero detrás de la puerta de la iglesia católica estaba el sacerdote, respirando su odio, así como Pablo, amenazas contra los que habían venido. Así que hubo la primera oposición temprano, el 30 de noviembre del 96, hubo una gran propuesta, un edicto del sacerdote del pueblo que sentenció con excomulgar y atemizar. ¿Qué es atemizar? Anatemizar, maldecir. Eran malditos los que recibieran tratados, compraran Biblias o se acercaran para escuchar ahí. Y ahí sí que ya la cosa se puso fea. Ya no podían estar cerca. También dijo que los misioneros eran anticristos. El trabajo evangelístico no se iba a detener, pero la gente sí se iba a detener porque la gente le tiene miedo a las autoridades religiosas todo el tiempo. Aún los que hoy esclavizan a la gente le dicen, si no me das tu carro, Dios te va a maldecir. O sea que están anatemizando a las personas. Si no depositas tanto dinero hoy, Dios te va a mandar un rayo. Saber si unos jugadores que estaban allí ayer no habían dado el carro. Y ayer cayó un rayo ahí en el Copangalel. Pues el asunto es que el año 96 se está terminando y los señores, los padres de la esposa de Bishop se van y ellos están quedando un poco solos. Quiero ver la hora. Y en 1897 visitaron a Santa Rosa los hermanos Dillon, vinieron de nuevo. Ellos estaban en ese tiempo en Guatemala para celebrar cultos especiales. Varias personas aceptaron a Cristo, fueron bautizadas y se sumaron a 4 que tenía la congregación. O sea que no era mucho. Santa Rosa, a pesar de que venían para oír, eran duros. El trabajo del señor Bishop era fuerte. Él también a lo menos 10 horas al día invertía evangelizando. Esa era la tarea de él, no tenía otra. Pero los resultados eran mínimos. En julio de 1897 había 15 personas en la iglesia. O sea, como un año después, 15 personas. En 1899, por razones de salud de la esposa del señor Bishop, se va a Guatemala y allá fue a servir. Allá se abrió un instituto bíblico hace poco que se llama Edward Bishop, por cierto. La obra quedó aquí en manos del hermano Harry Carter, que se había aprovechado y se había casado con la hermana Dora Sheep. Entonces quedó ese matrimonio cargado de enseñar, bautizar y confirmar a los hermanos. Y así la iglesia siguió por un tiempo, pero en 1900 los Carter se trasladan a Gracias. Y cuando regresaron de Gracias a Santa Rosa, encontraron a 3 hermanos creyentes y 18 niños. O sea, casi sí costaba aquí. Parecía que era bueno, pero era duro el territorio para el evangelismo. Los niños se reunían en escuela dominical, o sea que sí había escuela dominical. Por eso yo digo, la iglesia nunca murió. Algunos la mataron, pero la iglesia no murió. Ahí estaba la semilla del evangelio. Cuando vienen los Carter, de nuevo la gente se anima un poco más y empiezan a regresar a la congregación. Pero se enferman los Carter y les toca irse para Estados Unidos, desde 1901 hasta 1905. En 1904, entonces, lo que les dije al inicio, solo había un hombre en la congregación. No menciona si había mujeres, pero solo él había quedado y él fue el que se llamaba Jerónimo, no dice el apellido, pero era el gobernador de Copán. Este afligido hombre escribió una carta a los Carter suplicándoles que volvieran a Santa Rosa. Y ellos intentaron regresaron,
pero la situación económica no era buena para ellos. Así que el hermano Carter lo que estuvo haciendo en algún tiempo para agenciarse unos centavos era sacar muelas. Estaba quitándole muelas a la gente. Y la esposa empezó a trabajar haciendo pan para vender, la hermana Dora Ship, ahora Dora Carter. Vino otro médico, otro dentista estadounidense, el señor Jones. Era cristiano y él les ayudó y les enseñó otras cositas de medicina para que se defendieran. Parte del trabajo de los hermanos, aparte de otras cosas, era responderles semanalmente a todos los ataques que venían del sacerdote. También dieron clase en algún colegio. Pero la peste amarilla brotó en Puerto Cortés y se cerró el ingreso marítimo para Honduras. ¿Por dónde les venía la vitamina a ellos? Pues por el puerto, porque ahí atracaban los barcos y las encomiendas de lo económico venían ahí. Quedó cerrada prácticamente la frontera, pues no había ayuda económica. En ese tiempo la hermana fue que estuvo haciendo mucho pan para vender. El hermano se hizo carpintero, yo creo que le enseñó al hermano Miguel Montalbán a la carpintería. Y también dio una clase de inglés en el colegio que hoy se llama Álvaro Contreras. Le daban 28 pesos al mes por la clase. Y unos hombres de negocios que se reunían también les estaba dando una clase, al punto que después ellos estaban tan mal económicamente que vendieron su máquina de escribir y su cámara fotográfica. En esos tiempos los misioneros sin cámara era como que no fueran misioneros. Porque muchas de las ayudas que reciben los misioneros dependen de sus reportes. Sin foto y testimonio no te mandamos nada, dicen algunos. Y así les pasaba a ellos. Sin foto no había apoyo. Y sin testimonio, que se convirtieron algunos. Resulta que el hermano Carter fue electo regidor municipal también en 1908, pero él no aceptó, no quiso tomar ese tipo de cargos y salió huyendo, porque si no aceptaba el puesto que le daban, lo iban a meter preso. Se escapó, después regresó a Honduras, pero ya a Santa Rosa no volvió el hermano Carter. Finalmente murió en El Salvador. Así que la obra en Santa Rosa quedó con más bajos que altos. Así que bajos, bajos, bajos. Los hermanos no fueron enseñados. Pensamos nosotros al hacer un análisis que los hermanos no fueron entrenados en el discipulado. Los liderazgos no fueron entrenados. La obra por eso decaía al no estar los misioneros. ¿Quién los atendía en ese tiempo? Pues la hermana Laura Nelson venía de Dulce Nombre cada 15 días a dar enseñanzas aquí. Para algunos la obra murió en esos años, pero todavía había niños, jovencitos que habían oído el Evangelio y algunos hermanos agazapados por ahí esperando el momento que el Señor levantara de nuevo la obra. En 1919 llegó una nueva pareja misionera que se encargaría de alentar la pequeña llama que había quedado. El resto de la historia de la iglesia la vamos a contar otra vez cuando sea el aniversario de la iglesia. Todavía estamos recabando datos porque sabe que de 1920 en adelante hay un espacio de silencio también. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo los hermanos sobrevivían? Porque había hermanos. Aquí cerca había muchos creyentes. Creo que la hermana Jani me puede ayudar a recordar algunos de los Mateo, por ejemplo. Los Mateos son personas tradicionales ahí en este barrio. Doña Hermelinda, el papá o el abuelo de ella ya venía a la iglesia. Entonces es gente que estuvo, ahí estuvo. Nunca perdieron el camino, nunca perdieron la fe. Pero la iglesia en sí no estaba como funcionando, no había congregación. A saber cómo se sostuvieron algunos en la fe. Poca información. Ya en 1940 aparece un poco más de información, ya oímos hablar de que vino el pastor Atilio Menéndez y otros hermanos que estuvieron sirviendo aquí.
Y también toda esta información se rescata, mucha de ella se rescata de un mensual, o sea, una publicación mensual que se llamaba Reflejos Bíblicos. Yo no sabía que existía, pero aquí en la hemeroteca del fallecido abogado Manuel de J. Fajardo, allí la señora que Chani creo que le llaman, o se llama, ella pues le dio acceso a un hermano para que ingresara y revisara todo esto. Ahora me contaron, por cierto, para que usted ya no la busque a ella, todo este material pasó a la Hemeroteca Nacional, o sea que le pagaron los derechos de lo que ella tenía. Si queremos información, puede ser que ya alguna esté digitalizada, pero bueno, va a ser bueno para nosotros si queremos seguir aprendiendo de esto. La, la edición de Reflejos Bíblicos terminó precisamente porque no había mucho apoyo económico de los hermanos. No era solo para acá, era para todo el país, pero la gente no apoyaba este esfuerzo. Como siempre, la comunicación nunca ha sido fácil para las iglesias porque depende del apoyo de las ofrendas de los hermanos. ¿Qué reflexiones nos deja la historia? Bueno, hemos mencionado algunas cosas por la mañana, que Dios usa a hombres a quienes transforma y llama para llevar el mensaje de salvación. Lo hizo antes, lo hizo después y hoy sigue haciéndolo también. Un detalle interesante, Dios usó a muchas mujeres misioneras en su proyecto evangelístico. El problema es cuando se casan, pero Dios usó a muchas mujeres misioneras. La historia nos cuenta, si solo con el señor Bishop venía, la esposa de él, las dos hijas, las dos señoritas aquellas. ¿Cuántas mujeres tenemos ahí? Y hay bastantes mujeres. Y esas mujeres le metieron el hombro a la misión en dulce nombre. El señor Dillon se murió y la esposa de él estuvo 16 años manteniendo la obra en el paraíso. O sea, las mujeres sí han servido en la obra de Dios en la historia también. Laura Nelson, por supuesto, en dulce nombre. Una historia que enriquece el tema de la iglesia evangélica en Honduras, la de doña Laura. Por ahí voy a ir yo cualquier día a pescar informaciones más de las que a uno le dan. Y el hermana Hani, que es un archivo viviente que debe tener más todavía ahí, guardadito. Hemos visto también que la misión es difícil, pero Dios siempre se ha encargado de sostener a los suyos, aunque sea haciendo pan o trabajando en carpintería, pero Dios siempre sostiene a los suyos. La misión no ha terminado. Millones de personas mueren sin Cristo. Así que la iglesia tiene que volverse misional. Cuando digo misional no es que traemos la alcancía y depositamos dinero. Esa es una parte que hacemos. Pero hay una parte que todavía no está, el sentido de que se levante una pareja misionera de acá y que la iglesia sea la iglesia enviadora de un misionero, una pareja o solteros, no importa, no está, dije una pareja porque por lo general así ocurre. Pero que Dios levante a alguien de acá para decir, bueno, señores, Dios me llama al ministerio de misiones. En mi corazón está tal país, tal pueblo, quiero llegar y compartir ahí. La iglesia tiene la obligación espiritual de apoyar a quien Dios llama para mandarlo a la misión, así como aquellos también fueron enviados un día acá. De hecho, hay personas aquí ahorita, en este momento en la iglesia, que han hablado conmigo y anhelan irse al campo de misiones. Pero ojo con esto, antes de irse al campo de misiones hay que trabajar aquí. Hay que mostrar de qué estamos hechos, como dicen. Si Dios nos quiere llevar a la misión, vamos adelante. Hay unos muchachos que también quieren irse al seminario para estudiar. Nosotros estamos en la responsabilidad de apoyarles también. Que vayan al instituto bíblico, que vayan al seminario, pero que la iglesia esté presente también en estos casos, porque esa es la manera en que Dios está levantando personas para que le sirvan. Y Dios puede proveer. Porque es sorprendente que cuando yo fui a estudiar salimos 5 de la misma iglesia para
estar en un seminario y la iglesia nos apoyó. Sí hubo becas, pero Dios abrió otras puertas, por supuesto, porque solo la iglesia tal vez no hubiera podido, pero Dios abrió puertas y la iglesia siempre estuvo fiel, siempre estuvo apoyando. Y no solo éramos 5, éramos 7. La iglesia apoyaba 2 en Chimaltenango. Algunos se acuerdan de un hermano, Rojas. Sí, ¿cómo se hizo? Dios lo hace. Cuando la iglesia decide estar en la voluntad de Dios, Dios es el que lo hace. El llamado al ministerio representa compromiso de fidelidad, sacrificio, que todos los que nos metemos a esto debemos saber, hay que pagar el precio. Probablemente uno de ustedes miran a los misioneros y ven cómo sufren los misioneros, pero todo el que es llamado al ministerio paga el precio. Pudiéramos estar en otras cosas. Sin embargo, soportamos que la gente siga diciendo que uno es un sinvergüenza, que uno es un haragán, que uno no hace nada, etc. Se paga el precio. Pero porque servir al Señor es una honra demasiado grande. Un día llamaron a Spurgeon para ser funcionario del gobierno, de la reina. Y aquel hombre dijo, no, tengo un puesto demasiado elevado para dejarlo a cambio de este. En cambio, hoy muchos de nosotros, me incluyo, porque hay pastores y líderes abandonando el ministerio o negociando el ministerio para irse por un poco más de dinero, servir a intereses ajenos. Si usted anhela servir al Señor, inicie orando, capacitándose y recibiendo la aprobación del Señor en oración. Y por supuesto la aprobación de una iglesia, porque cuando alguien es llamado, la iglesia lo entiende. Y dice, ¿la iglesia se puede equivocar? Sí, se puede equivocar, pero no siempre. Algunos han engañado, sí, pero la iglesia está en la necesidad de identificar también a los llamados para impulsarlos. Pero lo primero es lo primero, hay que predicar a Cristo. Hay que seguir hablando de Cristo, hay que compartir a Cristo, hay que ser parte de ese ejército que Dios quiere para que la iglesia crezca, no por el emocionalismo, por la falsa religiosidad, sino predicando el verdadero evangelio de salvación en Cristo Jesús.